Bueno, pues buenas noches nuevamente. Vamos a continuar con la parte número 6, una parte creo que es cortita, y unos conceptos que son importantes y torales en lo que es el poder de la oración y los misterios que vienen atrás de esto. Justamente la semana pasada estábamos hablando acerca de la Debekut y de lo que es la adhesión al Creador y la intención, que es la Kavaná. En lo que nos habíamos quedado es que había una pregunta que yo le escuché a un maestro y en un video que vi del maestro Alfred Goslan, que le preguntaba que si es que efectivamente Dios reza. El comentario es el siguiente. Dice, de acuerdo a ese comentario, dice que Dios también reza a su pueblo, al Am Shaddai. Está hablando a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Es Israel. Porque es todo aquel quien le busca, donde Él enseña la bondad, la que aprendemos y la que llevamos al mundo. Nosotros oramos hacia arriba y Él ora hacia abajo. Entonces, pero también nosotros debemos orar no solamente hacia arriba, sino hacia los lados. Y en ese ser hacia los lados es hacia los demás, es decir, pedir por ellos. Entonces, ambos rezos, el rezo de arriba, que es el del Creador, que es, su rezo no es que sea una plegaria a algo, sino que es una energía, como nosotros sabemos, la oración es una energía, un mensaje que alimenta todo el sistema angelical. Entonces, si ambos rezos se encuentran con hombres de Dios, que es los que están involucrados o intrínsecos dentro de la oración, y ahí tenemos un meeting, es decir, un punto de encuentro, y ese encuentro, todas esas bendiciones las traemos al mundo. Bueno, nosotros deberíamos de tener Ya se un está deseo cortando. continuo en tener una debekut, es decir, una adhesión continua en la que podamos estar en conexión continua con el Creador. Y de tal manera que si nosotros generamos esa conexión continua, se va a generar un afecto y una atadura. Y que en cambio, esta adhesión, este debekut, nos da dos regalos muy importantes, y que es la protección contra los enemigos. Y entonces, cuando hablamos de enemigos, no estamos hablando de las personas, como es de saber. Y cuando habla de enemigos externos y enemigos internos. ¿Sí? Los enemigos externos, ¿cuáles son? Son a todos aquellos entes espirituales que sabotean nuestros proyectos e ideas y nos ponen en riesgos. Son todas esas familias que fueron generadas desde el jardín del Edén, y son esas 5 familias que tienen entes espirituales que pululan en este mundo, y son también entes espirituales, vamos a decir, malignos, algunos que son desde el principio de los tiempos, y algunos otros que nosotros mismos generamos con nuestras actitudes y con nuestros pensamientos, y sobre todo con nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces aquí dos enemigos comunes, los que son los entes espirituales que vienen a sabotearnos, a causar los problemas dentro de nuestros proyectos, de nuestras intenciones, de nuestros planes, y que no solamente eso, sino que ponen en riesgo nuestra
misma integridad, incluso física, pero principalmente nuestra manera de actuar con los demás. Esos enemigos son los que tenemos que cuidarnos. Entonces, estos regalos es el primer regalo que nos da. Y el otro es contra los enemigos internos. ¿Y cuáles son los enemigos internos? Todos aquellos paradigmas equivocados que tenemos y que se nos han inculcado desde generaciones. Y entonces cuando tenemos enemigos internos, entonces estamos en un conflicto entre el cuerpo y el alma, porque el cuerpo jala para un lado, mientras que el alma jala para otro, porque el cuerpo tiene sus propios intereses, mientras que el alma tiene los suyos. Y como el alma viene del alma, que es el creador, entonces es absoluta bondad y misericordia, mientras que el cuerpo, perdón, o sea, el aspecto físico, la conciencia física del cuerpo, jala solamente hacia el deseo de recibir. Entonces, cuando nosotros hacemos la oración con intención, es decir, perdón, con kavana, entonces se viene como consecuencia la de Bekut. Y esta de Bekut, cuando tenemos estas dos partes, tenemos esta protección, pero además tenemos otro gran regalo adicional que se llama el bitajón. Este bitajón, ¿qué significa? El bitajón es una confianza absoluta en él, en el santo bendito es él. Cuando tenemos una confianza absoluta en él, nos abandonamos en él, porque cuando nos abandonamos en él, y no sentimos que hay enemigos ni externos ni internos, pues entonces estamos en una gran seguridad. Entonces ya no hay miedo a que te pase algo a ti o a tu familia. Y vamos por la vida seguros en él. Y esto es como cuando un bebé o cuando un niño está en su habitación y empieza a tener miedo o empieza a tener un chorro de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Va y se mete entre la mamá y el papá y se siente absolutamente seguro. O cuando está en un peligro y va y se reúne con sus padres y se siente absolutamente seguro. Quien ora con Kavana obtiene este gran beneficio. Y quien no lo ora con Kavana no obtiene ese beneficio, este bitajón. Y eso mismo le pasó al patriarca Abraham con sus 10 pruebas, y en muchos otros personajes bíblicos. Cuando tuvo que pasar esas pruebas, pues él se abandonó totalmente en el Creador. ¿Sí? Y si nosotros nos abandonamos en él, pues estamos con ese gran beneficio y sin miedo. Así que el bitajón es la oración con Kavaná, que desmaterializa la ilusión del más mentiroso prestidigitador del mundo, que es evidentemente el Satán, que daña con los 5 sentidos, porque nosotros pensamos que los 5 sentidos nos dan un reflejo de la realidad, cuando sabemos que los 5 sentidos solamente nos dan y nos ayudan mucho, claro, pero en este mundo físico, en esta realidad que sabemos que es ilusoria, aunque nos parezca desde la lógica que pues, ¿cuál ilusoria? Si lo estamos viendo, pues sí, porque nuestros 5 sentidos así lo ven, pero en realidad hay mucho más allá de la parte física. Entonces, porque nos hemos acostumbrado a percibir la realidad solamente con ellos. ¿Y qué pasa cuando empiezan a surtir la intuición y el sexto sentido y una serie de situaciones?
Entonces vemos que no solamente con los 5 sentidos se obtienen. Ahora, el tiempo parece lineal y que tiene una duración muy cerrada. Parece que así es, pero en realidad los tiempos se acortan. Nosotros podemos hacer que los tiempos se acorten, es decir, si nosotros decimos que el tiempo y la distancia son fijos o son lineales, entonces, pues así está acostumbrado nuestros 5 sentidos, pero en realidad no lo son, porque cuando nos asomamos al mundo espiritual, los 5 sentidos nos sirven, pero vemos que podemos pasar más allá de esta ilusión. Por ejemplo, si hemos presentado, por ejemplo, un proyecto que pensamos que va a durar cierto tiempo, o encontrar el alma hermana, que pensamos no sé cuándo va a llegar, pero a lo mejor llega muy pronto. O vamos a decir un trámite que pensamos que va a ayudar mucho tiempo y de repente pues se resolvió muy rápido. O el proyecto se hizo en un corto tiempo. Y todo aquello que decíamos que se iba a llevar un largo tiempo, entonces el resultado es que se quitan esos bloqueos. Es decir, el tiempo es maleable. Y viene una solución a muchos problemas. Podríamos mencionar muchos ejemplos. Entonces, cuando estamos en la DBTQ, cuando estamos en el Bitajón, ocurren un milagro tras otro y tras otro. Porque pensamos que los milagros son solamente aquello que está fuera de la lógica. Y es cierto, porque el milagro viene fuera de la lógica. Pero la cantidad de milagros, según dicen los cabalistas, que nos ocurre día a día, nosotros solamente vemos una mínima parte, porque hay una gran cantidad de milagros que están ocultos y que nosotros no vemos, ¿sí? Lo que más podemos percibir a veces es que a lo mejor íbamos a chocar, pero no chocamos. Ya, cada uno tenemos distintas cosas que nos podían haber sucedido y de repente no sucedieron. Un día me tocó salir muy temprano en la madrugada a ir al Seguro Social, a una cita que tenía. Entonces, por alguna razón, no alcancé a hacer mi oración, pero en el carro empecé y estaba todavía oscuro antes de que cambiaran el horario. Y saliendo, pues estaba el semáforo enseguida, y yo iba repitiendo la nave de Joa, y de repente sale un carro, pero de esos pesadísimos, sin luces, yo no lo vi, pero algo me dijo como que alcancé a frenar un poquito y pasó por cuestión de fracciones de segundo, ese camión pasó. Pues se imaginan, eso es lo que yo vi. Probablemente hubiera tenido un accidente muy grave ahí, muy fuerte. Sin embargo, no ocurrió. Bueno, eso es lo que podemos nosotros percibir como evidente. ¿Por qué? Porque saliendo con la intención y con la apreciación del día, y además, aunque iba haciendo la oración, que no es el lugar adecuado, pero dije, pues lo voy a decir de todas maneras. Entonces, ahí está la protección, la mano divina. Pero así como esos, hay muchos que ni nosotros nos damos cuenta. Se saben se saben esa anécdota, ¿no? De que, no sé si alguna vez se las conté, que iba un alumno de un maestro y le dijo, iba circulando por el freeway o por arriba del puente, pues en las nuevas vías rápidas. Y entonces llega espantado con su maestro. Maestro, ¿qué? Me acaba de ocurrir un milagro. ¿Ah, sí? ¿Qué te ocurrió? Fíjese que yo iba por el freeway, iba por y tuve que esquivar unos carros, tuve unos choques, mi auto voló del puente, cayó hacia abajo, el carro se deshizo
Y la verdad, mire, yo estoy bien, ni lastimado estoy. ¿No le parece que es un gran milagro? Y le dice, pues yo tuve uno mejor que tú. Ah, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo? Hoy mismo. Pues, ¿qué sucedió? A mí no me pasó nada. Bueno, como esas cosas, lo oculto, hay muchas cosas ocultas que no están, no son evidentes, pero que ahí están los milagros. Entonces, la oración cuando de Becut, el Bitajón, protección contra lo externo y lo interno. Vivir una vida de milagro tras otro, lo vivimos todos. Y a mí me han pasado muchísimas cosas que aquí me podía pasar contándoles tantas anécdotas. De manera que la oración con cabana desdramatiza la situación. Si no ocurre ello, es porque no hemos hecho bien nuestra oración. Es importante, pues, la oración con intención. Ahora, ¿cómo se logra deshacerse de las preocupaciones en este mundo? Pues porque hay preocupaciones, porque todo el mundo o tiene preocupación porque le falta algo, porque no lo quiere o porque se lo quitan. Hay miedo allí. Entonces, cuando te quitas de todos esos bloqueos y de esas preocupaciones y estás abandonado en el Creador, ocurre algo que se llama el Nahal Ruach. Porque el Nahal Ruach es lo que todo mundo busca, pero no sabe que lo busca, que es la paz interior. ¿Por qué? Como decía en las primeras, en el primero o segundo nivel de los cursos de Kabbalah, decía, es que todo el mundo busca la paz interior, pero no sabe que la busca. Por ejemplo, alguien busca dinero y desnudadamente dinero, pero no es que busque tanto el dinero. Conscientemente sí quiere el efectivo, la cuenta en el banco, etcétera, etcétera, pero en realidad atrás lo que está buscando es una seguridad, ¿sí? Una seguridad y una confianza y una paz que le debe dar tranquilidad, ¿sí? Ese es solamente un ejemplo. Pero cuando tú no estás preocupado de nada, sabes que tus hijos salen, sabes que tu familia viaja, sabes que nosotros viajamos, amigos para acá, pero si estamos abandonados en el Creador, no tenemos, no tenemos nada que temer. Y cuando estás bien contigo mismo, pues eso es lo que es lo más deseable. Los grandes potentados en cuanto a dinero y de poder, al final del tiempo o en la profundidad, lo que realmente buscan es una paz interior. Pero si esa paz interior no se va a dar, no se da porque hay un conflicto muy fuerte entre el cuerpo y el alma, porque el cuerpo tiene todas las ganas de recibir. No hablo del cuerpo en el sentido físico, anatómico, porque el cuerpo pues, obviamente tiene muchas necesidades, pero me refiero a la conciencia corporal, la conciencia física, es puro deseo de recibir. ¿Sí? Con el Raja Duad, que es la paz interior, se acaba el conflicto entre el cuerpo y el alma, porque el tiempo tiende a alargar, digo, el cuerpo tiende a alargar el tiempo, mientras que el alma lo acorta. Ambos luchan, pero si no están de acuerdo, va a haber conflicto interno en cualquier persona, en cada uno de nosotros. Pero si nosotros podemos poner de acuerdo tanto al cuerpo como al alma, el alma va a querer estar con el cuerpo. ¿Por qué? Porque están de acuerdo. ¿Han visto esas personas que se duermen todas cansadas? Pero ya que ya no pueden, llegan y ¡pum! Y entre más temprano, más cansado, más, porque hay un conflicto con el cuerpo y el alma. El alma quiere estar con él, o lo más bien dicho, pero si hay un bloqueo y si hay desacuerdo, pues lo que quiere el alma, no, ya no aguanto este cuerpo. Lo que quiero es irme a mi fuente y el dormir me permite ir para allá, aunque vaya con un chorro de broncas, pero es mejor ir ahí que estar acá. Entonces, cuando no hay conflicto entre cuerpo y alma, pues el cuerpo necesita un tiempo para descansar, pero el alma regresa gustosa al cuerpo.
va a decir, otra vez voy a regresar a esta vestimenta que, pues, con la cual no nos puedo entender. Entonces la vida de la persona se vuelve muy conflictiva y no hay manera de convivir entre ambos. Cuando estamos abandonados en el Creador, tenemos también una debekut, o una adhesión con el cuerpo y ganas de estar con el cuerpo. Entonces, Dios reza también para dar nosotros, para que podamos recibir, pero si no lo hacemos bien, no es posible, porque la oración sin intención no está presente. Pero la oración con intención es toda la tecnología en la cual estamos estudiando para acercarse al pecho divino. Un bebé, ¿qué es lo que quiere? Desesperadamente, ¿qué busca? Busca el pezón de la mamá y se le adhiere de manera incondicional. A él no le importa todo lo demás, pero cuando ya está pegado al pecho divino, digo, al pecho de la madre, pues está feliz, está contento y está seguro. Igual nosotros deberíamos de tener esa misma intención de estar adheridos a ese pecho divino, porque eso es muy importante que lo tengamos presente, porque si nosotros queremos vivir con paz, con tranquilidad, y sobre todo la paz emocional y la relaja, pues te da salud, te da calidad de vida. Bueno, pues esto es una reflexión en la cual quería yo compartir. Vamos a ver, hay más. ¿Cuántas personas hemos escuchado que nos dicen, no, es que yo no entiendo a Dios, no lo voy a encontrar, mira lo que me está pasando? Digo, porque hay alguien muy conocido y querido cerca de la persona que está pasando por una situación bien difícil, y quien ha estudiado mucho, según él, acerca de distintas corrientes y todo esto, y yo lo he invitado a que se acerque a la Kabbalah, y pues dice que también sabe mucho, pero en realidad está cuestionándose, y la persona que cuestiona al Creador es que no tiene adhesión con él. Porque si lo empiezas a cuestionar, quiere decir que tienes muchas dudas, es decir, no hay la manera de poder tener ese acercamiento con él y darle la espalda, pues eso nos causa problemas. Por eso, cuando tenemos confianza absoluta en el Creador, nos abandonamos a él, vivimos en paz, nos llega el Nahar Ruach, pero estamos aprendiendo cómo lo vamos a hacer. Dice que la conexión con el Creador se restablece tanto con el estudio del Sod y con la oración con intención. Es decir, ¿qué es el estudio del Sod? El estudio del Sod es todo aquel regalo que nos dio el Creador, que es la Torah, pero que no, a nivel literal, no es comprensible. Entonces, la única manera de poder comprender el cuerpo, es decir, el cuerpo es todos los escritos que tenemos de la Torah, pero el alma lo da la Kabbalah, es decir, descubre el secreto que es el Sod que hay dentro de ello. Entonces, para restablecer este estudio se necesitan estos dos elementos, pero hay más todavía. El hecho de practicar ambas se carga uno de una energía que te hace tener una vida sin miedo, que también se llama el Olam Abba. El Olam Abba, ¿qué es una vida sin miedo? ¿Y qué es el Olam Abba? A ver, para estas alumnas que son muy duchas, ¿qué es el Olam Abba? ¿Cómo lo podríamos definir? A ver, ¿quién dijo yo? Es estar viviendo en la actualidad Por favor, nada más el mundo por venir. Es decir, estar en una conexión directa y permanente
con Akadosh Baruj Hu. Para mí eso es. Sí, en parte sí es. Como que se interrumpe un poquito tu voz. No sé si es la conexión, pero creo que ya te escuchamos. Efectivamente, el Olam Abba es el mundo por venir, el mundo venidero. ¿El mundo venidero qué es? Es cuando nosotros dejamos este cuerpo y vamos a la siguiente etapa del alma, dependiendo de sus méritos, de su trabajo, es el mundo por venir. Pero el Olam Abba también es un mundo donde no existen problemas, donde no existen bloqueos, donde no existen dificultades, donde no existen, pues todas las problemáticas los que los seres humanos vivimos en este mundo, es eso. Pero el Olam Abba no hay que morirse para ir allá. Nos dicen los sabios cabalistas que nosotros podemos traer el Olam Abba a este mundo, porque desafortunadamente la humanidad, hablando del ciclo adámico, vive así desde hace 6,000 años con miedo. Miedo a perder lo que se tiene o a no tener lo que se quiere en todos los aspectos, tanto lo físico como lo emocional, como lo afectivo. Entonces decimos que si nosotros tenemos la actitud igual de un niño con sus padres que se abandona a ellos, pues es lo mismo que es el Olam Abba. El Olam Abba es decir, traer toda esa felicidad que está allá arriba de un mundo sin problemas y que podemos tenerlo aquí, claro, problemas a ver, como todo el mundo lo tenemos, pero no son problemas graves, son problemas superables y que además, que aparte pueden ser retos o circunstancias que tenemos que superar por cuestiones de carácter kármico o de superación y de proyecto de vida. Pero no una desgracia o un problema tras otro, una catástrofe tras otra o una crisis después de la otra, problemas de salud uno tras otro, que no hayamos ni la salida. Eso no es el Olam Abba, ese es otra cosa. Entonces, la de Bekut nos trae el Olam Abba a este mundo. Por eso es importante tener la adhesión. Y como estamos en las partes previas o introductorias a la oración, pues estos conceptos son importantes tenerlos muy importantes, muy en cuenta. Se nos dice también que se nos dan 3 regalos. Dios nos ha dado 3 regalos y viene algo que está escrito en la Torá que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Efectivamente son honrar al papá y a la madre que nos dio la vida biológica, los padres biológicos. Pero cuando no solamente se limita, se queda circunscrito a los padres biológicos, sino al mundo espiritual. Entonces, ¿qué sería el padre? Claro, todo el mundo dirá, no, pues es nuestro santo bendito es él. Claro que sí, pero aquí nos habla, en el término cabalístico, la Torah es el padre y la mamá es el Shabbat. De ahí el dicho, pues, que dice respetar a tu padre y a tu madre biológicos, pero el mundo espiritual, y es la Torah, es el mayor regalo, ese es nuestro padre, y el entendimiento. Y la mamá es el Shabbat, es decir, Dios instituyó, el Creador, desde un principio, que es el día que podemos tener un encuentro con Él. De esto de Shabbat está un tema por exponerles, ya no es muy largo, para que entendamos qué es el Shabbat. Pero dice que la de 3 regalos. Entonces, el padre y la madre son los 2 regalos, que es la Torah y el Shabbat, pero también está la circuncisión. Y esa circuncisión, que digamos, oye, pero si yo no soy judío, a mí no me necesitan. Pero hemos aprendido que cuando tú estudias la Kabbalah y el Zohar, se
se hace una circuncisión del corazón. Y en ese aspecto ya estás completo. Y como ya estudiamos, la oración con Kavaná supera los sacrificios del templo, que ya lo dijimos la clase anterior, y de acuerdo con los Rahamim, o sea, los misericordiosos, la palabra es el alma, está en el alma de la persona, y en la oración elevamos el alma y es con la Kavaná, la llevamos a los niveles más superiores y sublimes del Nefesh. Como nosotros sabemos, hay 5 niveles del alma, pero explico nada más 3 rapidito, porque eso lo vamos a ver en otro tema posterior. Nefesh es ¿qué? Nefesh es el alma animal con la cual todos tenemos desde los 0 años hasta los 7. ¿Sí? Y luego le viene el Ruach, que nos viene, como digamos, por septenados de los 7 a los 14. Y luego la Neshama, que nos llega de los 14 a los 21 años. Más o menos un año para las mujeres. Entonces, menos más bien para las mujeres. Estos son niveles que hay que tener en cuenta. Y los otros son el Hayá y Ejida, que no tienen que ver en el trabajo en este mundo. Pero bueno, vamos para no complicar muchos. Nosotros lo que tenemos que trabajar mucho es el Nefesh, es nuestra alma animal, la parte animal que está en este mundo. Y desde el punto de vista cabalístico, nosotros tenemos 4 niveles de creación, como se lo estudiamos desde los primer curso de Kabbalah. Es el Olam Hashia, que es el mundo físico, donde está el Nefesh, ¿sí? Que es el nivel más bajo. Luego tenemos el Olam Yetzirah, que es el nombre de la creación, que son donde están las emociones. Tenemos el 4 nivel de la creación, que es el Olam Beriah, que es el mundo del intelecto. Y finalmente el Olam Atzilut, que es el mundo del mundo del espiritual, de la alma elevada, de la emanación. Ahora, hablando desde el alma, tenemos entonces, en Malhut tenemos el Nefesh, en Seir Arpin tenemos el Ruach, y en el nivel de Atzilut tenemos la Neshama, la Haya, que está en Jochma, y Yehida, que está en Keter. Bueno, nosotros, aquí hay la Neshama y la Shora Neshama, que es la raíz de la Neshama, pero cuando nosotros elevamos nuestra alma hacia los niveles superiores, se traduce desde el punto de vista de la oración en lo siguiente. Tenemos el cuerpo del alma. ¿Qué es el cuerpo del alma? ¿Qué digo, el cuerpo de la letra? ¿Qué es la oración escrita? Lo que nosotros tenemos en el Sidur o lo que tenemos en los Teilim, en los Salmos, y las oraciones que tenemos para leer con Kavaná, esa es la parte del cuerpo, el cuerpo de la oración, ¿sí? Y cuando oramos, es decir, cuando estamos en la palabra, estamos eliminando el alma, claro, con Kavaná, utilizamos los 5 órganos o partes de la boca que emiten la oración. Tenemos el mundo del pensamiento, es decir, cómo nos podemos pensar y para elevarnos al nivel superior, que es la Kavaná. Cuando tenemos aquí, estamos en la escalera de Jacob, desde nuestro nivel básico del alma animal, la estamos elevando a una alma espiritual elevada. Y así el paralelismo de la elevación del alma a la aspersión de la sangre del animal en el altar, que la sangre del animal es su alma, significa que nuestro nefesh, la parte animal nuestra, la sublimamos ante el lugar santo, ante el lugar kadosh, ¿sí? Un kadosh que es el
Mar Santo, que es el altar, y cómo la elevamos mediante la oración, mediante el estudio del Sod y la tefilá, o sea, la oración, con Kavaná, que esto genera que el alma pueda elevarse a niveles superiores. Si nosotros no practicamos la oración, si no estudiamos, si nos concentramos nada más en la problemática mundana, pues estamos nada más quedándonos en el nivel neficio y muy poquito arriba por acá. Y lo que queremos es hacer un trabajo espiritual con el cual pues venimos a este mundo con esa finalidad. Entonces, en Atzilut, la inteligencia elevada son muy sensibles a la oración, como lo decíamos aquí abajo. En Binah, que es el Shabbat, existe un alma muy elevada que es sensible a las actividades físicas. Cuando nosotros estamos en Shabbat, podemos conectarnos con esta alma elevada que se llama la Shema Yetera, que viene a ayudarnos a nosotros en la semana y a elevarnos espiritualmente. Pero bueno, ese es el tema del Shabbat que luego vamos a ver. Entonces, como vemos, aquí es muy importante que tengamos que trabajar en esto. Oración con Kavaná, el estudio del Sod, nunca dejarlo, nunca. Entonces, pero hay un otro secreto también, concepto central, que la oración con Kavaná compromete a Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito sea el traducido del hebreo al español, a verter bendiciones a este mundo. Es decir, cuando nosotros oramos, hay que entender que la oración no es nada más para nosotros. Es una oración colectiva. Por eso las oraciones colectivas son la parte central en la tefilá, en todas las tefilot. Incluso en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, me parece que en el Evangelio de Mateo, Jesús le instituye la oración del Señor, que le llaman el Padre Nuestro. Y la oración en esos 10 enunciados habla es una oración colectiva, no está diciendo Padre mío, ayúdame a mí, no, es una oración colectiva. Y como es una corrección colectiva, es para todo. Los 5 primeros versos son el permiso de nosotros con el Creador y los siguientes 5 versos son de nosotros con el prójimo. En ese aspecto, porque siendo Yeshua, según se dice, del linaje de Leví, entonces tiene ese propósito de ofrecernos esa oración colectiva. Y lo mismo, existen oraciones en el judaísmo, por ejemplo, la confesión, el vidui es colectivo, no es particular. O otra oración, pues, por ejemplo, bueno, tantas oraciones que ya lo vamos a ver en su momento, es de carácter colectivo. Entonces, en la oración con Kavaná se está, entre comillas, comprometiendo a que Él vierta hacia nosotros, pero no es coaccionar, sino que Él mismo se espera ser comprometido mediante el amor a Él. Claro, el amor a Él, ya dijimos cómo se manifiesta. Y si no, pues no hay bendiciones. ¿Por qué? Porque no le hemos comprometido. Tienen que participar todos los mundos, desde la Asia a Atzilut, es decir, desde el mal bajo, del Olam Asia, hasta el Olam Atzilut. Es decir, tenemos que emplear el cuerpo, que es la parte física, la palabra, la parte vocal, que sigue siendo física, las emociones, que son ya un grado superior, el intelecto, tu saber y el deseo de elevar nuestra alma entonces, para Él comprometerse con nosotros. Este mismo
ejercicio lo hacemos ¿en dónde? Lo hacemos cuando en Shavuot, cuando se hace la ketubá, que la ketubá es el acta de matrimonio que celebramos con el Creador, es decir, el novio y la novia. El novio es el Creador y la novia es su pueblo. Entonces, en esa misma intención, al igual que en la pareja, y con eso se construye el Shalom Bait. ¿Y qué es el Shalom Bait? Recordarán, el Shalom Bait es la paz en el hogar, la paz con la pareja, la paz con la esposa, con el esposo, la paz con los hijos. Al igual que aquí abajo, con nuestra... Y que no se lleva bien con su pareja, es igual a no llevarse bien con el Creador. Porque si no se lleva bien con él, es porque es el reflejo aquí abajo. Y por falta de intención hay una falta de no llevarse bien con el Creador. Importante reflexión, porque al final vamos a rematar con algo importantísimo. La voluntad del Creador, la voluntad del Santo Bendito es Él. Si nosotros queremos que Dios nos ame y que decimos que nosotros lo amamos, necesitamos hacer su voluntad. Y entonces nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Él? Nosotros tenemos una oración que es muy importante y que se manifiesta en la oración de la Shema, que también la vamos a ver ya muy pronto, que es, la Shema está escrito en la Torá, no en el Antiguo Testamento, no es una oración que se le inventó el hombre, sino es ¿qué dice la Shema? Es decir, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, dice, Beata et Adonai Elohecha, Behol Beodeja, Behol Nafsheja. Es decir, amarás que quiere ser amado por el hombre. Y no le podemos amar si no le conocemos. Y no podemos dirigirle la palabra si no conoces su lenguaje, que es la Kabaná. Entonces hay hay una frase en la Torah que nos dice, formarás proyectos y se cumplirán a tu favor. Es decir, que la voluntad de Él es que se han encontrado las dos voluntades, tanto la de Él como la nuestra, y hay un éxito asegurado. Así cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, siempre vamos a buscar un punto de encuentro en el que le digamos, este proyecto está en tu nombre, y tú sabes que si es positivo es porque tú estás, y yo pongo la parte mía, pero si ve obstáculos o situaciones que no favorecen ello, entonces ahí no hay voluntades. Entonces las dos voluntades tienen que reunirse, de lo contrario, el hombre tiene planes y Dios tiene otros. Dice, la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos y darle a conocer, es decir, compartir por la experiencia de las bendiciones que hemos recibido. Entonces, en la ausencia del Bet HaMikdash, que es el templo que ya no existe, y que los sacrificios tampoco, las Kavanot suplen todo esto. Se reemplazan, operan como una rectificación de la conducta moral, ya que el aliento que sale de la boca es lo que está generando, se está quemando las grasas del cuerpo, y similar como el olor de los sacrificios del templo. Y entonces la oración con Kavaná sustituyó los ayunos cuando éstas se instituyeron, y ya no se ocuparon los ayunos, excepto por los marcados por las fechas ya conocidas, que es el Tisha B'Av, el Yom Kippur, etc. Hay personas que ayunan, los tzadikim ayunan, y una persona que quiere ayudar a otra persona hace ayunos. ¿Para qué? Para que ese sacrificio ayude a esta persona, y ese sacrificio Dios lo aprecia mucho. Y lo digo porque pues tengo a alguien muy
cercana, que es Lupita, ustedes la conocen. Ella practica semana a semana los ayunos. Y he visto que hace intención y oración por ciertas personas o por ciertas... Y mira, que Dios no le niega el favor. Y efectivamente, ahí está el milagro. El rey David, que escribió los 150 Teilim, que los que son, que es como para calentar el alma y purifica la misma, como les están escritos, o como ahí están ocultos los 72 nombres, que rehabilitan al alma de la persona, y la minusvalía mental lo trae también el más regalo de Dios, que es lo que dijimos hace rato, es el Naha Ruach. Bueno, vamos a hablar de otro concepto mayor. Yo creo que cuando nosotros amamos a algún amigo, pues cuando hacemos, si ya tenemos un amigo, hacemos un compadre, ¿no? Normalmente el amigo lo volvemos compadre, aunque a veces en la familia también se hace compadrazgos. Pero cuando amas a alguien, a un hermano o a un amigo o a alguien cercano a ti, ¿no te pasa que amas también a sus hijos? Claro que sí, ¿no? Entonces, si nosotros amamos a Dios, entonces deberíamos también amar a sus hijos, ¿cierto o no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros también, si nosotros también amamos a sus hijos, también amaremos a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Son nuestros prójimos. Quien está en la controversia, en conflicto, donde no ama a Dios, es porque no ama a los hijos de Dios. Quiere decir que cuando tenemos una dificultad o un conflicto con alguien, no estamos amando a sus hijos. Pero cuando te dedicas a estudiar para poder conocerle y amarle, sucede algo muy especial. Hay providencia. ¿Sabemos qué es la providencia? Pues todo lo bendiciones, se provee de todo, tanto de lo material como de lo emocional, como de la sabiduría, como el conocimiento, como todo. Pero si no hay providencia, ¿qué hay? Hay carencia y hay fatalidad. La fatalidad, mira lo que me ha ocurrido, mira qué desastre, mira qué problema mayor, mira qué accidente, mira qué enfermedad, mira qué catástrofe, mucho qué. Y la providencia decir, me podía haber ocurrido esto, pero no me pasó nada. Y por el contrario, solo recibimos bendiciones. Como el ejemplo que les mencioné hace rato del accidente que tuvo el alumno del maestro. Entonces, cuando esto tenemos, pues nos genera amor por el Creador, por la seguridad y el Nahat Ruach que genera en nosotros, la paz interior, y nos incrementa el amor a Dios. Con la oración con Cabana, la persona podemos liberarnos de cualquier situación embarazosa y salir airoso y desde luego obtener bienestar. Estas reflexiones y hasta aquí le dejo este shiur, aquí terminamos y espero que les haya gustado y si hay alguna duda, con todo gusto. Preguntas, ¿eh? No quiero comentarios, preguntas, si es que hubiera alguna. Y los comentarios al terminar, por favor. ¿No hay dudas? Bueno, pues entonces quiere decir que todo quedó perfectamente claro. Y dejamos la grabación hasta este momento para continuarla la próxima semana. Y nosotros seguimos aquí en Plática Abierta, con todo gusto, a menos que si haya una duda de contenido que sea bueno, que otras personas no pueden escuchar, porque el que pregunta, siempre hay otro que dice, yo también tengo la misma pregunta.
Chava, yo tengo una pregunta. ¿Bitajón es igual a émuna? No, Ok. están relacionadas, pero Bitajón ya lo expliqué claramente, que es todas las ventajas que tienes de una absoluta seguridad. La emuná tú la desarrollas, ¿sí? ¿Cómo la vas a desarrollar? Vas a desarrollar pues, como ya lo hemos platicado en otras clases. La emuná es la fe, es certeza con él. Eso obviamente se va desarrollando. Pero el bitajón son las ventajas y los beneficios que obtienes, como ya lo mencionamos, con una absoluta seguridad y con una confianza en el que te sientes recluido abandonado en él con una seguridad total, ¿sí? Y la emuná ya vimos que hay distintos tipos de emuná. Esta es una que se desarrolla, ¿sí? Ya me quedó muy claro. Muchas gracias, Chava. Yo, chao. Buenas noches. Y buenas noches, Gabriel, a tus órdenes. Entonces, los primeros 7 años de un bebé eh, es maligno el bebé, pero en esos primeros 7 años no se puede ir aprendiendo lo elemental Desde de luego que la... sí, desde luego que sí, estimado Gabriel, claro que sí. Todo depende obviamente de los papás. Estamos hablando cómo evoluciona el alma a nivel de personas ordinarias, ¿sí? De Ujú. todo el mundo que viene, nace, crece, se desarrolla y muere. Esa Y es la ya, gente ordinaria. La persona con confianza, pues, perdón. y ya a los, bueno, he oído que se dice a los 14, ¿verdad? Y otras personas dicen que a los 13 un día, que supuestamente ya puedes empezar a estudiar. ¿Sí? Bueno, déjame contestarte porque ya te entendí tu pregunta. Efectivamente, desde el niño muy pequeño se les puede dar, probablemente no lo comprendan totalmente, pero igual que cuando en las otras tradiciones se lleva a Ujú. los niños a sus costumbres de carácter religioso, pues los niños se acostumbran a tener esa actitud de oración, tanto pues, en el judaísmo como en el cristianismo y en el islam y en todas las demás culturas o religiones, pero estamos hablando aquí no de religión, eso es lo que menos queremos tocar. Es un aspecto que no compete a este estudio, pero sin embargo lo podemos referir porque, pues vamos a decir, la oración es un escalafón, digo, la religión es un inicio, ¿no? Pero bueno, no voy a tener ese tema controvertido. De momento, y claro, pues se puede ir educando a los niños desde muy chicos para que puedan tener vayan desarrollando esa conciencia, que a medida, como dijimos, en la gente ordinaria puede ser así, pero alguien puede rápidamente desarrollar y como dijimos, no es cuestión del tiempo. El tiempo es flexible. En el aspecto espiritual, el tiempo es flexible y puede rápidamente tomar conciencia en ello. Pero eso dependerá obviamente de los padres, esencialmente de los padres, de los parientes cercanos y del medio donde se está desarrollando esta persona o esta personita, desde niños hasta edad de adulto. Ujú. Gracias, Chava. ¿Alguien más?